halo, es decir, como es el flúor, como es el cloro, como es el bromo y como es el yodo. El flúor, en el caso de los halogenuros, lo vamos a convertir en fluoro. Anteriormente se decía flúor, pero ahora le hicieron unas modificaciones y es fluoro. Aquí, por ejemplo, esto te va a decir, cuando tú ya tienes un halogenuro ramificado, igual vas a buscar la cadena de carbonos más larga que contenga el grupo funcional. Vas a numerar la cadena más larga del extremo donde el grupo funcional esté más cerca. Se asemeja mucho a lo que son los alquenos y los alquinos. De tal forma que la numeración más pequeña respecto a las posiciones. Es lo mismo, pues vas a numerar del lado donde le toque la posición más pequeña. Lo importante aquí, o la pequeña modificación, es esta: nombrar a los halógenos como si fueran ramificaciones o radicales que salen de la cadena más larga, señalando la posición que se encuentran respecto de la cadena principal, en el orden alfabético u orden de reactividad. Esta es la pequeña modificación que se le hace. Y posteriormente se nombran los radicales alquilo. Cuando dos o más radicales están presentes, se utilizan los prefijos di, ti, tetra. Eso ya lo sabemos. O sea, lo que les estoy marcando es la parte importante. Es la parte que va a cambiar. Y aquí el nombre de la cadena base se escribe tras nombrar la última ramificación. Aquí el nombre de la cadena base va a ser el nombre de los alcanos. Por eso aquí arriba te está diciendo que lo vas a considerar como un alcano. Me voy a salir de esta presentación y ahorita la vamos a resumir. Déjenme ver. Aquí nada más quería resaltarles estos puntos. ¿Ok? Me voy a ir aquí, que es la parte que nos interesa. Vamos a ver qué pasa con los halogenuros de alquilo. Voy a resumir lo que acabamos de ver rápidamente en la diapositiva. Porque ahí, bueno, te menciona o te hace mención, pero a veces tantas reglas o tantos pasos a veces son medio engorrosos. Y lo podemos resumir de la siguiente manera. ¿Cómo se van a nombrar, por ejemplo, los halogenuros de alquilo? Esto es importante. Se representan con una RX, en donde X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Los halógenos, estos son halógenos. Se pueden nombrar de dos formas: por orden de reactividad o por orden alfabético. Aquí, recuerda, dentro de la presentación te indican que esos halógenos van a ser ramas, son ramificaciones. Los halógenos van a ser ramificaciones. ¿Cuándo se dice que es por orden de reactividad? El orden de reactividad es del elemento más fuerte al elemento más débil. Entonces, aquí yo les puse lo siguiente. El elemento más fuerte va a ser el flúor. Es el elemento más electronegativo de tu tabla periódica. Le sigue el bromo, después el cloro y por último el yodo. En ese orden va la reactividad.
Y aquí vamos a resumir como si fuese una pequeña fórmula el cómo nombrar a los halogenuros. Yupak te dice que cuando tú los nombras, bueno, primero nombras a los, entonces aquí es nombrar a los halógenos. Obviamente tienes que poner la posición de en donde se encuentran ubicados. Si tienes dos o más ramificaciones iguales, igual llevan los prefijos di, ti, tetra, ¿sí? Pero aquí primero se nombran a los halógenos. Después hay que nombrar a los radicales. A los radicales alquilo. En ese orden van. Primero halógenos, después radicales alquilo y por último el nombre de la cadena más larga. Y aquí está la clave, como si fuera un alcano. ¿Ok? Esto, apréndanse esto. Nombrar a los halógenos primero, después a los radicales alquilo y por último la cadena más larga. En estos dos casos hay que anteponer la posición de donde se encuentran los grupos funcionales. ¿Ok? Esta parte que les señalé es así como el pequeño acordeón que puedes hacer para que tú resumas el cómo nombrarlos. Todas las reglas se van a resumir en eso. Primero halógenos, radicales alquilo y cadena más larga. Voy a subir un poquito. Aquí está. Puedo tener, aquí a diferencia de los otros, puedo tener un grupo funcional, puedo tener 2, puedo tener 3, puedo tener 4. Es más, puedo sustituir todos los hidrógenos que tengan mis alcanos por halógenos. Los puedo sustituir. Aquí, por ejemplo, les pongo este ejercicio que es el más chiquito de los alcanos, que es un carbono. Le puedes sustituir un hidrógeno por un cloro, por un bromo, por un yodo. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, se va a llamar, en este caso no son simples, son sencillos. Entonces sería cloro, metano. Les pongo este otro ejemplo en donde ahora estoy sustituyendo 2 cloros. Estoy reemplazando a 2 hidrógenos por 2 halógenos. Y este compuesto se va a llamar diclorometano. Si quiero, puedo sustituir y poner otro cloro en lugar de otro hidrógeno. Y aquí tengo 1, 2 y 3 cloros y esto se va a llamar triclorometano, que su nombre comercial es lo que conocemos como cloroformo. Déjenme salir un poquito porque alguien está tocando. Rápido. Listo. Y si quiero, puedo reemplazar,
puedo poner lo que les comentaba aquí. Les voy a poner el otro. Puedo tener este otro, lo que les decía. Quitar todos los hidrógenos y poner halógenos. Y entonces aquí, ¿cuántos cloros tengo? Cuatro. Cuatro. Entonces, ¿qué prefijo lleva? Di es para 2, tri para 3 y para 4. Tetra. Así es. Tetra, cloro, metano. Su nombre comercial es cloruro. Cloruro de tetracloruro de carbono. Así se le llama. Pues es su nombre comercial. Estos que les pongo son nombres comerciales, tetracloruro de carbono. El que está arriba es el nombre IUPAC. Los nombres comerciales o los nombres comunes o nombras lo más simple o nombras lo más complejo, pero no puedes a veces nombrar todos los compuestos. Entonces los nombres comunes o triviales no los tienen todos, nada más o los más simples o moléculas muy complejas. Aquí, en este caso, no hubo necesidad de poner la posición del grupo funcional. ¿Por qué? Porque nada más tengo un solo carbono. Pero cuando yo tengo dos, a veces sí es necesario ponerlo. Cuando tengo dos o más carbonos, a veces sí es necesario ponerlo. Cuando solo tengo un solo halógeno, no hay necesidad. Por ejemplo, que tuviese yo esto. CH3, CH2, bromo. Aquí no hay necesidad porque si lo pones de este lado o lo pones de este lado, del lado derecho o del lado izquierdo, si nada más tienes un solo halógeno, estos serían monohalogenados, monohalogenuros, así le llaman. Mono es porque nada más tiene un solo halógeno. Entonces, no hay necesidad de poner la posición. En este caso sería bromo, etano. Por ejemplo, es un monohalogenuro porque nada más tiene un halógeno. Este es un dialogenuro porque tiene dos. Trialogenuro porque tiene 3, tetralogenuro porque tiene 4. ¿Sí? Entonces, cuando hay, por ejemplo, los mono, no hay necesidad de poner la posición en el 1 y en el 2. A partir del 3 sí, porque va a cambiar de lugar. No es lo mismo tenerlo en el carbono 1 que tenerlo en el carbono 2. Voy a subir un poquito, como es el caso de aquí abajo. Aquí sí hay que poner posiciones. Cuando ya a partir de 3 carbonos hay que poner la posición. Y más cuando son dialogenuros. ¿Por qué? Porque los halógenos pueden estar insertados en el mismo carbono o en carbonos diferentes. Entonces ahí sí hay que indicar, aunque estén en el mismo carbono, hay que indicar la posición. O si están en carbonos diferentes, hay que indicar la posición de dónde se encuentra el grupo funcional. En este caso, por ejemplo, está en el carbono 1 y en el carbono 2. Y pongo 1,2 dibromo propano. ¿Sí va quedando claro esto? Sí, maestra. Okay. Sí, maestra.
Aquí abajo, por ejemplo, en este, vean, les pongo el ejemplo del yodo. En uno está en el mismo carbono y en el otro los yodos están en los dos carbonos. Aunque es el etano, no es lo mismo que el halógeno esté en uno mismo carbono o que cada carbono tenga su propio halógeno. Esa característica tienen los halogenuros, que tú puedes sustituir. Mientras tengas tu hidrógenos, puedes sacar todos los hidrógenos y poner halógenos. Déjenme ver. Aquí quiero que vean esto. Esto. Este es 1,1 diyodo etano. Y este es 1,2 diyodo etano. Entonces, si tengo el caso de que ya tengo compuestos dihalogenados, es necesario poner la posición del grupo funcional, aunque tenga dos carbonos. Si yo omito, no, pues es que hay veces que yo he escuchado que me dicen, no, maestra, pues es que el 1 no se pone. Sí, lo tengo que poner. Aquí sí. Aquí sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estén en el carbono 1 y 2 a que estén en el carbono 1, 1. Entonces sí hay que indicarlos. ¿Puedo bajar, chicos, para ponerles un ejercicio más grande? Sí, maestro. ¿Sí? Sí, maestro. Gracias. A ver, aquí tenemos algo ya más interesante. Ya como más para el nivel de ustedes. A ver. Anoten este ejercicio y vamos a buscar la cadena de carbonos más larga. Este ya va a ser un ejemplo de un halogenuro que aparte de tener halógenos, también tiene radicales alquilo. Entonces vamos a ver cómo resolvemos estos problemas. Los que ya lo anotaron, vayan buscando la cadena de carbonos más larga.
¿cuál sería su cadena de carbonos más larga? En estos casos, fíjense bien, el grupo funcional no es un carbono, es una rama, y es una rama diferente a los radicales alquilo. Entonces, esas ramificaciones van a estar fuera, pero las debes de contener a todas. En apariencia, ¿cuál sería para ustedes la cadena de carbonos más larga? La de bromo y que llega hasta flúor. Empezando aquí por flúor y bromo. Hay quien puede haber dicho, mi cadena más larga es esta, maestra. ¿No? Pero quiero comentarles algo. Cuando tú tienes este tipo de compuestos, identifica cuál es el grupo funcional y enciérralo. En este caso, mis grupos funcionales son flúor y bromo. Entonces, la cadena de carbonos debe contener a estos dos. Si tú eliges la que es lineal, no la contiene. Ah, maestra, pero esto está insertado. Sí, pero esto no es una rama. ¿O conoces un radical que contenga el bromo? No, los radicales alquilo que hemos trabajado, en ninguno de ellos contiene al bromo. Por lo tanto, ese radical no lo podemos considerar como algo que exista. Y ciertamente lo que comentó su compañero es, mi cadena más larga va a ser la que empiece aquí, siga y termine acá. Debe de contener a estos dos. Entonces, mi cadena más larga va a ser esta. Aquí, subo y debe de contener al cloro. ¿Ok? Esta ramificación, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Puedes tener una rama o puedes tener una cadena muy grande y una cadena más pequeña. Pero si en esa cadena grande no contienes al grupo funcional, no te sirve. Si en la que es más pequeña contienes al grupo funcional, esa va a ser tu cadena. Entonces, la regla es buscar la cadena de carbonos más larga que contenga al grupo funcional. En este caso, vamos a ver. Yo conozco cómo se llaman estos dos compuestos. Este es bromo y quedamos que se va a llamar fluoro. Conozco a este radical y conozco a este otro radical. ¿Cómo se llama? El CH3, ¿cómo se llama? Metil. Metil, muy bien. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Isopropil? No, de 5 carbonos. Isopentil. No es isopentil.
¿Por qué esta, fíjate bien, esta es la ramita con la que se junta? Busca en tu tabla de radicales cuál se parece a este. Acuérdate que el iso te forma una Y al final. Segpentil. Setpentil, exactamente. Entonces, este es segpentil. Hay que numerar la cadena de carbonos más larga, empezando del extremo en donde mi grupo funcional esté más cerca. Y en este caso mi grupo funcional está más cerca del lado derecho. Entonces ese sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a numerar los carbonos, no los grupos funcionales, abusados. A veces el grupo funcional forma parte de tu cadena más larga. En este caso, ni el bromo ni el flúor son carbonos. Ya que se numeró, ahora sí, hay que poner, quedamos que primero pongo a los radicales y después primero pongo a los halógenos y posteriormente pongo a los radicales. Podemos ponerlos por orden de reactividad. ¿A quién vas a poner por orden de reactividad? A tus halógenos. Por orden alfabético no tienes problema. Puede ser bromo, primero el bromo y después el flúor. Pero por el orden de reactividad, primero va a ser el compuesto más reactivo, es decir, primero sería el flúor. Entonces, aquí hay que poner la posición de donde se encuentra el flúor. Y aquí es poner 4. 4 y le vamos a llamar fluoro. Es el único que al que se le hay que cambiarle el nombre, fluoro. Después, 1, bromo. Es más reactivo el flúor que el bromo. Por eso va primero el flúor. Y posteriormente van tus radicales. Como ya nombré a estos, ahora voy a nombrar a mis radicales alquilo. Los radicales alquilo puede ser por orden alfabético o por orden de complejidad. Entonces, en este caso, como estoy manejando el orden de reactividad, los radicales serían por orden de complejidad. Si es por orden alfabético, todos serían por orden alfabético. Entonces, después sería 2 metil, 3 setpentil y por último vas a nombrar a tu cadena más larga, pero a la cadena más larga la voy a nombrar como si fuese un alcano. Entonces, ¿cómo se llama el alcano de 7? Heptano. Heptano. Y aquí se los voy a poner con otro color. La cadena más larga se va a nombrar como un alcano. Entonces, este compuesto se llama 4-fluoro, 1-bromo, 2-metil, 3-setpentil, heptano. ¿Dudas?
No, maestra, no hay velas. ¿No? Gracias. Ustedes me dicen cuando ya le baje, por favor. Y vean, este caso es muy similar a los alquenos y los alquinos. Los alquenos pues nombrabas radicales, pero al final siempre nombrabas la cadena más larga. En todos los casos, al final siempre, bueno, casi todos, se nombra la cadena de carbonos más larga. Ustedes me dicen para ponerles otro ejemplo. Ya está. Ya, gracias. Me voy a bajar, no voy a ver este, no porque no, ahorita el que quiero ver es este. Este es el que me interesa. No crean que el otro no lo vamos a ver, sí lo vamos a ver. Pero quiero ver este, porque aquí nada más les quiero hacer una pequeña observación. ¿Se acuerdan que siempre les digo que cuando tienes estos, pues yo te sugiero que marques los carboncitos? Pero aquí lo único que te quiero decir es que aquí en esta parte, entre el carbono y el bromo, no puedes poner un carbono. Este no es un carbono. Aquí no. ¿Por qué? Porque estás uniendo al carbono con el bromo. Lo mismo pasa aquí. Estás uniendo al carbono con el flúor. Entonces, esta punta no puede llevar un carbono. ¿Sí queda claro? Este es el enlace, este que les voy a señalar con otro color, porque eso no lo marca el programa que les mostré. Este es el enlace entre el carbono y el flúor. Entonces, esas puntas no llevan carbonos. Son los enlaces que te marcan la unión entre el carbono y el flúor. Para que no se me vayan a confundir cuando vean este tipo de ejercicios. Cuando está aquí solito, aquí sí es carbono. Aquí sí es carbono. Aquí. Aquí. Aquí también. Aquí. Lo mismo aquí. Pero, por ejemplo, si aquí tuviera un OH, aquí ya no puedes poner carbono porque es el enlace entre el carbono y el oxígeno. Ese es lo único que quería hacerles mención. Y aquí también se da el caso, por ejemplo, bueno, ya nada más esa era la observación que tenía que hacerles ahí. Entonces aquí, si yo lo visualizo, vean que aquí hay una cadena muy larga, que es la que está aquí abajo. Aquí se ve mejor la cadena más larga. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿A quién dejo fuera? Al flúor. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta sería una cadena de 8. La otra son 2, 4, 6, 7. Entonces, la cadena, aunque es de 8,
No contiene al grupo funcional, a los dos grupos funcionales. Aquí sí distingo perfectamente mis grupos funcionales, que es flúor y que es el bromo. ¿Ok? Entonces, esto es así como que algo muy repetitivo porque se puede presentar esta situación, que tengas una cadena muy larga, pero si no contiene a los dos, no la puedes seleccionar. Entonces, aquí mi cadena más larga sería esta. ¿Y de qué extremo voy a empezar a numerar? El derecho. El derecho. Es el flúor. Aquí, fíjense, aquí él es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si lo nombras por orden alfabético, ¿quién va primero? ¿Flúor o bromo? Por alfabético, bromo. Bromo. Entonces, acuérdense, aunque sea por orden alfabético, primero van los halógenos y después van los radicales. ¿Ok? Vamos a poner orden alfabético. Si no te especifican qué nombre tienes que poner, pues puedes poner el que se te haga más fácil, el alfabético o por orden de complejidad. ¿Sí? No hay problema. Entonces, en el carbono 5 está el bromo. En el carbono 1 está fluoro. Y ahora sí, ya nombré mis ramas, que son los halógenos. Ahora vienen los radicales alquilo. ¿Cómo se llama este? ¿Y cómo se llama este? ¿Cómo se llama el radical que nada más tiene un solo carbono? Metil. Metil. Y el otro es propil. Es propil. Muy bien. Entonces sería, primero iría la M, ¿no? Entonces estamos en el 5 metil, 3 propil, y también resultó ser la cadena de 7 carbonos, que se llama Heptano. heptano. A veces me coinciden, a veces no. ¿Ok? Aquí, cuando tienes este tipo de ejercicios, eso era lo que te quería mencionar. Los enlaces, porque a veces nos confundimos y aquí en la punta le ponemos un carbono. Eso es incorrecto. Y también coincidió que, por ejemplo, el flúor estuviera en el carbono 1. A veces no están a los extremos, sino están en medio. En el 3, 4. Se pueden cambiar de posición. No necesariamente tienen que iniciar o estar en el carbono 1.